Bueno, continuando con grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de Un paseo por los espacios de n dimensionales, descubrir el álgebra lineal. Y vamos a iniciar el capítulo 2, que se llama espacios vectoriales. No hay rama de la matemática, por abstracta que sea, que no pueda aplicarse algún día a los fenómenos del mundo real. Esto lo dijo Nikolai Lobachevsky, 1792-1856. Introducción a los espacios vectoriales. En el capítulo anterior abordamos los sistemas de ecuaciones y su resolución. Y si bien eso nos permitió introducir algunos conceptos básicos del álgebra lineal, otros se quedaron fuera. En este capítulo definiremos los vectores y los espacios vectoriales y veremos cómo operar con ellos. Los espacios vectoriales permiten estudiar el comportamiento de los vectores y entender las propiedades de las matrices que están compuestas de vectores. Los conceptos de este capítulo permitirán incrementar el rigor matemático de lo que vimos en el anterior. Además, nos serán de mucha utilidad en los capítulos posteriores. Por ejemplo, son esenciales para que en el capítulo 3 entendamos cuándo un sistema de ecuaciones tiene solución y cuándo no. Aunque tratamos este asunto en el capítulo 1, no lo agotamos. También aparecerán algunas ideas raras y un tanto abstractas, como la posibilidad de sumar subespacios vectoriales que están formados por grupos de vectores. Ese tipo de abstracciones las introdujo Grassmann, veas el capítulo 0, y nadie las entendió en su día, pero han permitido que el álgebra lineal se desarrolle hasta hoy. Los vectores viven en su propio espacio. En el colegio suelen enseñarnos que podemos construir un vector a partir de dos puntos. Es decir, si da las coordenadas de dos puntos en el espacio P igual a P1, P2 y Q igual a Q1 y Q2, el vector asociado tiene como componente PQ vector es igual a Q1 menos P1, Q2 menos P2. Esta es una manera natural de definir vectores a través de puntos en el espacio. En álgebra lineal, los espacios que contienen puntos y vectores se denominan espacios afines y son generalizaciones de los espacios vectoriales. Los espacios vectoriales no consideran puntos, solo vectores, ya que los vectores son sus actores principales y no es necesario definirlos a través de puntos. Por ello, en este libro solo consideraremos espacios vectoriales, sin puntos. No obstante, todo lo que vamos a ver se aplica fácilmente a espacios afines. Vamos a comenzar definiendo algunas propiedades básicas relacionadas con los vectores. Un vector es un conjunto de números llamados componentes, ordenados en columnas o filas. Los vectores columna llevan sus componentes en forma vertical, mientras que los vectores filas las tienen horizontalmente. Por ejemplo, x vector igual a menos 2, 4 es el vector columna de dimensiones 2, que tiene como componente menos 2 y 4.
La palabra vector procede del latín y significa que conduce, en referencia a un agente que transporta algo de un punto inicial a otro final y se caracteriza por su longitud, su dirección y su sentido. La palabra componente, los números que componen el vector, también proceden del latín componere, en alusión a varias cosas que se ponen juntas, con cierto orden. El lector probablemente recuerde que para sumar dos vectores basta con sumar cada uno de sus componentes. O sea, A1, A2 más B1, B2 es igual a A1 más B1 y A2 más B2, que es la suma de vectores. Así, por ejemplo, 0, 1 más menos 2, 3 es igual a menos 2, 4. Además, cuando multiplicamos un vector por un número, un escalar, debemos multiplicar cada componente del vector por ese escalar. O sea, alfa por A1 y A2 es igual a alfa A1 y alfa A2. Así que, por ejemplo, 2 que multiplica a 0, 1 es igual a 2 por 0, 0 y 2 por 1, 2. Un espacio vectorial existe cuando permitimos estas dos operaciones, sumar o restar y multiplicar por un escalar. Es fácil ver que como podemos multiplicar por cualquier escalar, también podemos multiplicar por 0. Deducimos que el vector 0 es igual a 0, 0. Pertenece a todos los espacios vectoriales. El espacio vectorial del ejemplo es R al cuadrado, ya que los vectores están formados por números reales, definidos en R de números reales, y los vectores tienen dos componentes. Podríamos haber definido vectores de componentes complejas, números complejos, e a la 2, pero en este libro intentaremos utilizar solo vectores con componentes reales. Los vectores del ejemplo son pequeños, pues solo tienen dos componentes, pero nada nos impide definir esas operaciones elementales para vectores con más componentes, lo cual permite definir espacios vectoriales de dimensiones mayores. En general, hablamos de espacios vectoriales R a la n, en lo que n es un número natural cualquiera. En el ejemplo, n vale 2 por 2, donde n es igual a 2, y en la vida corriente solemos hablar de n igual a 3, espacios tridimensionales, pero en muchas ocasiones aparecen espacios de dimensiones mucho mayores, aunque las dimensiones del sistema no representen necesariamente dimensiones físicas. Por ejemplo, si consideramos una constelación de 100 satélites donde cada uno puede moverse en 3 direcciones, tendríamos un sistema de 300 dimensiones. Otros ejemplos son vectores de 4 componentes formados por las coordenadas espaciales x, y, z y el tiempo t, muy típico en problemas de física, o el vector de estado de un avión compuesto por 3 direcciones y 3 ángulos. En cualquier caso, aunque n sea muy grande, las operaciones de suma y multiplicación por un escalar son las mismas. Es decir, podemos sumar dos vectores de Rn si sumamos cada componente por separado, y podemos multiplicar por un escalar multiplicando cada componente por ese mismo número. En general, los vectores se identifican mediante letras y con una flecha encima, o sea, x flecha igual a x1, x2, etcétera, a xn. Sus componentes se separan por comas y se escribe entre paréntesis. En este libro no nos preocuparemos demasiado de si los vectores son vectores fila o vectores columna, como los del ejemplo anterior, aunque si eso es importante en algún momento lo especificaremos. Diremos que el vector x flecha tiene componentes x1, x2, etc.
Con esta notación podemos hablar de suma de dos vectores de R a la n, que es, por lo tanto, x vector más y vector es igual a x1 más y1, x2 más y2, hasta xn más yn. Y de producto de un escalar lambda por un vector de R a la n es igual a lambda x vector es igual a lambda por x1, lambda por x2, etcétera, hasta lambda por xn. Recordemos que para sumar vectores se ponen uno a continuación del otro o se construye el paralelogramo. Para multiplicar un vector por un escalar simplemente se alarga o se contrae tantas veces como indique el factor lambda. Lo vemos en la figura 7. La figura 7, suma de vectores, se forma un paralelogramo y producto de vector por escalar se alarga, como que dice el vector, y queda en la misma dirección, en el mismo sentido. ¿Cómo representar un vector? Hemos visto en el apartado anterior que, en general, un vector se representa mediante componentes, es decir, que está definido a través de los números que lo constituyen. En realidad es una definición poco precisa, que da muchas cosas por sabidas, confiando en que se han aprendido en el colegio. Veamos qué recordamos. En general, todos coincidimos de que el vector negro de la figura 8 es el vector 1, 1. Correcto. Muy bien. Y que para construirlo debemos ir una unidad hacia la derecha y otra hacia arriba, siguiendo los ejes de coordenadas. Dibujando este vector es muy fácil interpretar y entender lo que representa. Cuando decimos que vamos a la derecha y luego vamos hacia arriba, en realidad lo que hacemos es sumar los vectores de trazo discontinuo horizontal y vertical. Véase la figura 9. Muy bien, es la misma, 1 más 1, muy bien. Sumando cada uno de ellos, construimos el vector negro, el vector con componentes 1,1. Esta manera de construir cualquier vector a través de otros nos permite decir que el vector negro es una vez el horizontal más una vez el vertical, es decir, 1, 1 es igual a 1 por 1, 0 más 1 por 0, 1. De esta manera podremos construir y dibujar cualquier vector del espacio del plano R al cuadrado. Basta con sumar más o menos veces los vectores de trazo discontinuo, horizontal y vertical. Los valores que multiplican estos vectores, es decir, cuántas veces cojo uno y el otro, son las coordenadas del vector. En el caso anterior, cogíamos una vez el horizontal y uno el vertical, de manera que las coordenadas eran 1, 1. Al vector horizontal y al vertical los llamaremos vectores que forman una base y escribiremos que la base B está formada por esos vectores. B igual a E1, E sub 2 igual a 1,0,01. Vemos que a los vectores de la base los hemos llamado E1 y E2. Llegados a este punto, suponemos que el lector se preguntará a qué vienen tantos nombres para una misma cosa. Más arriba llamaremos componentes del vector negro al par 1, 1. Y ahora estamos diciendo que ese mismo par de valores son las coordenadas. Efectivamente, esto requiere una explicación. Resulta que el concepto de coordenada es el más genérico que el de componentes. Hablamos de una coordenada siempre con respecto a una base. Enseguida veremos bases diferentes. Sin embargo, las componentes son las coordenadas solo cuando hablamos de una base particular, la base canónica.
que está compuesta por vectores unitarios, con longitud de unidad y ortogonal, perpendicularmente entre ellos. En el capítulo 4 hay más detalles, en particular la base canónica del R al cuadrado está compuesta por los vectores E1 y E2 que dibujamos antes. Pensemos ahora en otra base para definir las coordenadas del vector negro anterior. Una base B' compuesta por el vector vertical y el vector gris de trazo discontinuo en diagonal hacia abajo que aparece en la figura 10. El vector gris diagonal hacia abajo es diferente del anterior, figura 9. Sin embargo, el vertical no ha cambiado. La nueva base está definida como B' es igual a E1', E2' igual a 1, menos 1, 0 menos 1. Si consideramos esta nueva base, el vector negro, que sigue siendo el mismo que antes, tiene ahora coordenadas 1, 2 en base B', ya que para construir este vector tenemos que usar una vez el que va en diagonal hacia abajo y dos veces al vertical. O sea, 1, 1 es igual a 1 por 1 menos 1 más 2 por 0, 1. El concepto fundamental es que el vector que definimos, el vector negro, no ha cambiado, sigue siendo el mismo, pero la definición del vector depende de la base escogida. Es decir, podemos decir que el vector negro tiene coordenadas 1, 1 en base canónica B y también coordenadas 1, 2 en la base B' inventada. Por eso, en el dibujo escribiremos 1,1 sub B igual a 1,2 sub B. Esto equivale a escribir 1,1 sub B es igual a 1,2 sub B, esto que es lo mismo que 1 por 1, 0 más 1, 0, 1, igual a 1, 1 menos 1 más 2, 0, 1, que es lo mismo que 1 E sub 1 más 1 E sub 2, igual a 1 E sub 1' más 2 E sub 2'. Defínelo como tú quieres. Como hemos visto, un vector se puede representar gracias a sus coordenadas en una determinada base, aunque un mismo vector tiene coordenadas diferentes en cada base. Esa relación entre coordenadas y bases permite encontrar las coordenadas del vector en una base B' y si se conocen sus coordenadas en la base B. Recuperemos el ejemplo anterior y supongamos que no conocemos las coordenadas del vector negro en la base B'. Esas serán las coordenadas incógnitas, x, y. Entonces podemos escribir 1, sub b es igual a x, y sub b, lo que es lo mismo que 1, 1, 0 más 1, 0, 1, igual a x, que multiplica a 1 menos 1 más y por 0, 1. De esta ecuación vectorial podemos derivar dos ecuaciones, una para cada componente de los vectores, es decir, un sistema como los que vimos en el capítulo anterior. Obtenemos que el sistema 1 es igual a x más 0y y 1 es igual a menos x más y, que es fácil de resolver, ya que si x es igual a 1, sustituyendo en la segunda ecuación, obtenemos que y es igual a 2. Este resultado ya lo conocíamos, lo resolvimos gráficamente en la figura 10. Este ejercicio ha permitido ver que podemos encontrar las coordenadas de un vector en cualquier base si conocemos sus coordenadas en otra. Puede ocurrir que el sistema que determina las coordenadas sea más difícil de resolver que en este capítulo, pero ya vimos algunas técnicas de resolución en el capítulo 1, como la eliminación gaussiana.
Aunque no lo hayamos precisado, no cualquier grupo de vectores puede ser una base. En particular, una base debe tener suficientes vectores para poder definir el espacio vectorial al que pertenece. Es decir, que debe ser posible construir cualquier vector de ese espacio vectorial con los vectores de la base. Además, en una base no se puede repetir la información, es decir, debe tener el número justo de vectores, pero no más. La idea de que la información no se repite se concreta gracias al concepto de independencia lineal. Veámoslo. Decimos que un vector B es linealmente independiente de los vectores U1, U2 o UP si no se puede construir mediante sumas y restas, es decir, combinaciones lineales de ellos. Por ejemplo, nos preguntamos si existe una combinación de los vectores X e Y, tal que X100 más Y110 es igual a 001. El sistema de vectores es equivalente a escribir tres ecuaciones: 1x más 1y igual a 0, 0x más 1y igual a 0 y 0x más 0y igual a 1. Obviamente la respuesta es que el sistema no tiene solución, pues no se cumplen las tres ecuaciones a la vez. Esto equivale a decir que no se pueden sumar o restar los vectores de la izquierda para obtener el de la derecha. Diremos entonces que los tres vectores son linealmente independientes. Veamos un segundo caso. X101 más Y110 igual a 312. Aquí sí X es igual a 2 y Y es igual a 1. Sí que podemos obtener el vector resultante. Por lo tanto, los vectores son linealmente dependientes. Conclusión, a la que también se llega resolviendo las tres ecuaciones. Todo esto funciona para espacios enormes. Ya establecimos que los espacios vectoriales pueden tener cualquier dimensión y todo lo que acabamos de ver funciona para cualquier dimensión. Los conceptos anteriores se generalizan de la siguiente manera. Todas las bases del espacio vectorial R a la n tienen el mismo número de vectores. Escribiremos que la base B está compuesta por n vectores, o sea, B es igual al vector E1, E2, etcétera, a la n, y es una base de R a la n. El número n indica la dimensión del espacio vectorial y se escribe como n igual a dim R a la n. En particular, la base canónica está compuesta por n vectores, o sea, 1, 0, etcétera, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Luego, la dimensión de R a la n es n. En cambio, el cambio de base se puede escribir en forma matricial. Supongamos dos bases de R al cuadrado. Una base B es igual a E1', E2', y una base B' es igual a E1', E2'. Además, conocemos la relación entre los vectores de B' con respecto a los de B. E1' es igual a alfa 1, E1' más alfa 2, E2. E2' es igual a beta 1, E1 más B2 por E2.
donde los coeficientes de alfa y beta representan las coordenadas de E1 a la menos E1' y E2' en la base B. Consideremos además un vector genérico expresado en base B', donde vector X es igual al vector X1' E1' más X2' por E2'. Sustituyendo las expresiones de X1' y E2' en la expresión anterior, obtenemos que X vector es igual a X1' por E1' más X2' por E2' igual a X1' que multiplica a alfa 1 E1 más alfa 2 E2 más X2' que multiplica a beta 1 E1 más beta 2 E2. Podemos desarrollar esta expresión para obtener que X vector es igual a X1' E1' más X2' por E2' igual a X1' por alfa 1 más X2' beta 1, todo que multiplica a E1' más X1' alfa 2 más X2' beta 2, todo que multiplica a E2. Además, ya hemos visto que el mismo vector X se puede escribir también usando otra base B, como X vector igual a X1 por E1 más X2 por E2. Las expresiones anteriores se pueden escribir de forma matricial para las coordenadas de las dos bases. X1, X2 es igual a alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2 por X1' por X2'. La matriz A1B1, A2B2. Es la matriz de cambio de base de la base B' a la B, y la expresión anterior se puede escribir como X igual a PX', donde X y X' son los vectores que contienen las coordenadas de X vector en base B y B' respectivamente. En resumen, si conocemos la relación entre los vectores de las bases, podemos construir la matriz de cambio de base poniendo las coordenadas de esos vectores por columnas en la matriz. Una vez construida, esta matriz permite encontrar las coordenadas X de cualquier vector en base B, dadas sus coordenadas X' en base B'. Para obtener el contrario, es decir, las coordenadas en base B' a partir de las coordenadas en B, debemos invertir la matriz P, ya que X' es igual a P a la menos 1 por X. En el capítulo 1 se explica cómo invertir matrices. Finalmente, la matriz P siempre tiene inversa, ya que sus columnas representan los vectores de una base que son linealmente independientes de P diferente de 0. Bueno. ¿Se puede operar con grupos de vectores? Es posible definir subespacios vectoriales como grupos de vectores que viven dentro de un espacio vectorial, es decir, como subconjuntos de un espacio vectorial. Por ejemplo, en el espacio vectorial R al cubo podemos definir la base canónica con tres vectores, B igual a 1, 0, 0 y 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Un subespacio vectorial podría ser U igual a 1,
20, 0,031. Vemos que los vectores que forman el subespacio U tienen 3 componentes, ya que pertenecen a R al cubo, pero que el subespacio puede estar formado por menos de 3 vectores, en este caso solo 2. Diremos en este caso que la dimensión del subespacio U es 2. Lo escribiremos como dim U igual a 2. Otro ejemplo de subespacio es B igual a 1, 2, 0, 2, 4, 0. Vemos que el segundo vector es 2 veces el primero, es decir, que el segundo es combinación lineal del primero. De esta dependencia lineal entre los vectores, concluimos que la dimensión del subespacio B no es 2, sino 1. Escribimos dim B igual a 1. La idea es que, como los vectores de B son linealmente dependientes, al añadir el segundo vector no se incorpora información, sino que se repite la que había. Por eso la dimensión del espacio B es 1. Habiendo definido subespacios, nos gustaría ahora definir operaciones de subespacios, es decir, definimos la intersección, la unión o la suma de subespacios vectoriales. Muchos de estos conceptos, un tanto abstractos, fueron los que introdujo Grassmann en el siglo IX. Véase capítulo 0. Primero las definiciones y luego ejemplos. La intersección de dos subespacios U1 y U2 es el conjunto de vectores que pertenecen a ambos subespacios a la vez. Se define matemáticamente como U1 unión o intersección U2. La unión de dos subespacios U1 y U2 es el conjunto de vectores que pertenecen al menos a uno de dos subespacios. O sea, U1 unión 2. Se llama suma de los subespacios U1 y U2 del espacio vectorial R a la n al conjunto formado por la combinación lineal de los vectores de U1 y de U2. Por lo tanto, U1 más U2. Grassmann encontró una fórmula que relaciona estos subespacios. La fórmula o identidad de Grassmann establece que dimensión U1 más dimensión U2 es igual a dimensión de U1 más U2 más dimensión de U1 intersección U2. Veamos un ejemplo. En el espacio tridimensional de R3 dibujamos un plano por el que se cruza una recta. Ambos pasan por 0, 0, 0. La recta podemos representarla, véase la figura 11, por un subespacio U de dimensión 1, dim U igual a 1, con un vector cualquiera sobre la recta. También podemos representar el plano con dos vectores grises, es decir, el plano es un subespacio B de dimensión 2. Ahora podemos ver la intersección, unión y suma de subespacios. La intersección se define como los vectores que pertenecen a U y a B a la vez. Como el plano y la recta se cruzan en un punto y los dos subespacios pasan por 0, el conjunto intersección no es más que el vector 0, 0, 0. Este vector es particular y diremos que no define un subespacio. Diremos que la intersección de U y B tiene dimensión 0, es decir, solo contiene el vector 0. Además, todos los subespacios incluyen el vector 0. La unión es fácil. Son todos los vectores que pertenecen a U o a B. Es decir, cualquier vector sobre el plano pertenecerá a B y también a la unión.
y un vector sobre U pertenecerá a U y también a la unión. Por lo que respecta a la suma, resulta de considerar las combinaciones lineales de los vectores de U y de los de B, es decir, en este caso, la combinación lineal de los vectores del plano y del vector de la recta forman todos R al cubo. Cogiendo los dos vectores del plano y el de la recta y combinándolas linealmente, sumando y restando, podemos construir cualquier vector del espacio de R al cubo. Finalmente, apliquemos la fórmula de Grassmann al ejemplo. Hemos visto que dimensión U es igual a 1, la recta, dimensión B igual a 2, el plano. Vimos que la intersección es 0, dimensión U intersección B igual a 0, y la suma es todo R al cubo, dimensión de U más B igual a 3. Efectivamente, esto cumple la fórmula de Grassmann, ya que dimensión U más dimensión B es igual a dimensión de U más B más dimensión U intersección B, que tiende a 1 más 2 igual a 3 más 0. La potencia de operar con subespacios ha permitido grandes avances en diferentes campos, como el álgebra lineal, la física y la ingeniería. Esos conceptos pueden resultar un tanto abstractos, pero permiten entender y operar con vectores en múltiples dimensiones, aunque solo hemos introducido un ejemplo en R cubo. Todo lo que hemos visto puede aplicarse a espacios vectoriales de dimensiones arbitrariamente grandes, definidos en R a la n. Un ejemplo final, rotación y cambio de base. Terminemos el capítulo con una aplicación de lo que hemos visto. Volvamos al ejemplo en el que definimos dos bases B y B' e intentemos darle un sentido práctico a todo ello. Tenemos un avión en fase de vuelo, cuyo vector movimiento x queda descrito por las ordenadas x1', x2' de la base B' igual a E1', E2', tal y como se muestra en la figura 12. Muy bien. Además, los vectores de esta base coinciden con los vectores que utiliza la torre de control para definir la posición y movimiento del avión. Cuando comienza la fase de aterrizaje, el avión gira y cambia su dirección, como se ve en la figura 13. Para describir este nuevo vector, movimiento del avión X, hay dos opciones. La primera es seguir tomando como referencia la base original B', y la segunda es utilizar una nueva base, B igual a E1, E2, que es solidaria a los ejes del avión, y describir el nuevo movimiento en relación a las coordenadas x1 y x2 de esta nueva base. En este segundo caso, el movimiento del avión queda descrito de un modo mucho más sencillo, pues la trayectoria que sigue el vehículo con respecto a la nueva base B es rectilínea. Muchos de los aparatos de referencia que se encuentran en el interior de un avión están referidos a un sistema solidario a él. Sin embargo, la torre de control conserva la base B' igual a E1', E2' como referencia. La torre no ha girado. Para que se entienda la torre y el avión, es necesario describir la posición y el movimiento del avión en cualquiera de las dos bases. En otras palabras, es necesario poder recalcular las coordenadas del avión en una base diferente. Podemos plantear el cambio de base x igual a px', como se explicó anteriormente. x1, x2 es igual
coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta, x1', x2'. Teniendo en cuenta que la matriz de cambio de base P contiene por columnas la relación entre los vectores de la base B' y los de la base B, lo vimos antes como sigue. E1' es igual a alfa 1, E1 más alfa 2, E2, lo que es igual a coseno de teta, E1 más seno de teta, E2, y E2' es igual a beta 1, E1 más beta 2, E2, lo que es lo mismo a menos seno de teta, E1 más coseno de teta. En la matriz nos queda P coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta. Es la matriz de cambio de la base B a la B1, también conocida como matriz de rotación o giro. Volveremos a esta matriz de giro en los próximos capítulos. Por ejemplo, en el capítulo final veremos que está relacionado con autovalores complejos. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 2, que se llamó capítulo 2. Bueno, espacios vectoriales. Bueno, estamos con nuestro libro de un paseo por los espacios de n dimensionales. Descubrir el álgebra lineal. Estamos en grandes ideas de las matemáticas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.